Bienvenidos y vamos a explicar cómo se trabaja la ley de Ohm en un circuito electrónico. Pero empecemos recordando que un circuito electrónico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente pues permiten el paso de electrones a través de un conductor, es decir, después de un generador o una batería, por los conductores pasan los electrones y pueden pues llegar a generar a una lámpara, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ahí tenemos un circuito eléctrico es el conjunto de elementos electrónicos que se pueden transformar en energía, ¿sí? Como una bombilla o podemos verlos en un motor. Generador es la parte del circuito donde se produce la electricidad y llevada por el conductor. Prácticamente son los cables que circulan los electrones impulsados por el generador. La resistencia eléctrica son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica y el interruptor pues es el que sirve para abrir o cerrar el paso de la corriente. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, es decir, no pasa corriente. Y si está cerrado, pues permite el paso de los electrones, o sea, sí pasa la corriente eléctrica. Bien, y vayamos a un ejercicio, cómo trabajar esto, porque lo representamos con la ley de Ohm para trabajar la relación que existe entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm nos permite a nosotros poder determinar la relación que existe. Ahí tenemos la ley de Ohm y vemos que la ley de Ohm eh, estudia el voltaje o comprende el voltaje en voltios, como lo tenemos por ahí, en voltios, la corriente o la intensidad de la corriente en amperios y también tenemos que la resistencia, ¿verdad? La resistencia La resistencia que es en ohmios. La unidad de medida pues es en ohmios. Entonces ya tenemos por ahí lo que es básicamente la ley de Ohm. Y tenemos un circuito por aquí que tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 8 ohmios y una intensidad que se desconoce. Entonces para trabajar esto es de manera sencilla. Podemos utilizar este triángulo para poder guiarnos. Bueno, si queremos hallar entonces el voltaje, tapamos voltaje por acá y nos queda prácticamente la intensidad por la corriente, ¿sí? Lo que tenemos por ahí. Si queremos nosotros hallar la intensidad, tenemos intensidad, entonces tapamos intensidad y lo que nos queda es el voltaje dividido la resistencia, tal como lo tenemos por acá. Y si queremos hallar la resistencia, pues tapamos resistencia y nos queda voltaje dividido la intensidad. Entonces, prácticamente sería nuestra fórmula. Y con eso, pues ya podríamos trabajar. Muy bien, ¿qué nos piden este ejercicio? Ah, bueno, nos piden hallar la intensidad. Entonces, vayamos, pues. Nos piden hallar la intensidad, entonces vayamos. Tapamos, cualquiera podemos utilizar. Si queremos encontrar, podemos tapar aquí la intensidad. Bueno, y nos va a quedar voltaje partido la resistencia. Pero ya tenemos una realizada por aquí. Tapamos esta, la marcamos en rojo y miramos que es el voltaje dividido la resistencia. Y miramos nuestra fórmula, dividido la resistencia. Podemos nosotros hacerlo desde cero igual o memorizarnos nuestra fórmula, pero es muy sencillo utilizando pues esto. Tapamos resistencia, la intensidad, perdón, y voltaje partido resistencia. Muy bien, entonces vayamos a plantear nuestro ejercicio. Tenemos los datos, miramos si tenemos voltaje, si tenemos voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es de 10 voltios. ¿De cuánto es nuestra resistencia? Tenemos resistencia, sí tenemos. Una resistencia es igual a 8 ohmios. Muy bien. Entonces, ¿qué no tenemos? No tenemos la intensidad o no tenemos la corriente. ¿Sí? No tenemos la intensidad. Entonces, venimos bueno, ¿qué fórmula utilizamos? Ya lo dijimos. No tenemos intensidad, vámonos aquí a nuestro cuadrito, a nuestro triángulo, perdón, a nuestra fórmula y vayamos. Pues, entonces, decimos, tapamos la intensidad, voltaje dividido la resistencia. Esta fórmula que tenemos por acá. Entonces, venimos y decimos intensidad es igual a voltaje dividido la resistencia. Bueno, aquí es igual entonces. Sustituimos los datos. Intensidad es igual a
voltaje, bueno, ¿de cuánto es el valor del voltaje? De 10 voltios. Em, Dividido 8 ohmios, ¿verdad? Que son las resistencias. Bueno, ahora operemos el resultado. Vayamos, utilicemos una calculadora si queremos y decimos por acá 10 dividido igual a 1.25. Y tenemos entonces que la intensidad es igual a decir 1.25. ¿1.25 qué? Ah, bueno, 1.25 amperios. Entonces venimos y escribimos amperios. Es la unidad de medida. Y básicamente es como hemos resuelto un ejercicio con la ley de Ohm utilizando, averiguando la intensidad. ¿Podemos continuar? ¿Podemos hallar el voltaje? Sí, podemos, y en este caso nos podrían dar otro ejercicio. Por acá voy a dejar un ejercicio. Vamos a ver si borramos esto así rapidito. Y vamos a borrar esto también para que nos podamos guiar. Vamos, voy a ir a traer un ejercicio por ahí. En este caso vamos a ir a traer este ejercicio que lo tenemos. Este es un circuito, está graficado, lo traemos para acá, así rapidísimo. Y venimos. Ah, bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, no tenemos por este lado, no tenemos, ¿qué no tenemos? Bueno, no tenemos la resistencia. Entonces nos piden hallar la resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos el voltaje, la intensidad, pero no tenemos la resistencia. Entonces vayamos pues a recordar nuestro triangulito. Tenemos aquí voltaje, la intensidad y la resistencia. Bueno, ¿cómo se hacía? Recordemos. Ah, bueno, ahora queremos hallar la resistencia. Tenemos los datos, dejamos los datos por aquí. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el voltaje. ¿Qué tenemos el voltaje? ¿De cuánto es el voltaje? Tenemos de 50 voltios. ¿De cuánto es nuestra intensidad? ¿Tenemos intensidad? Sí tenemos. Ya vimos que tenemos la intensidad y la intensidad es de 0.5 amperios. Ah, bueno, no tenemos la resistencia. Eso es lo que nos toca averiguar. Averigüemos entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, utilicemos este triangulito que tenemos por aquí y decimos, tapamos resistencia. Si tapamos resistencia, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ya tapamos la resistencia, entonces resistencia, vamos a averiguar. Resistencia es igual a decir el voltaje dividido la intensidad. Esa sería nuestra fórmula. Entonces venimos a realizar los datos. Por aquí lo vamos a realizar y decimos resistencia es igual entonces al voltaje dividido la intensidad. Decimos, sustituyendo los datos, ¿cuál es el voltaje que nos dan? 50 voltios dividido 0.5 amperios. Bueno, ¿cuál es el resultado de la resistencia? Bueno, ¿ya lo intentaron? Inténtenlo. Si vemos nuestra fórmula, voltaje partido la densidad. Bueno, vayamos a una calculadora si lo quieren realizar de esa manera. Entonces, utilicemos los datos que nos dan. 50 dividido 0.5. Y tenemos 100. Ese es el resultado. Entonces, tenemos que la resistencia es igual a 100. ¿100 qué? 100 ohmios. O lo podemos decir 100 ohmios. ¿Listo? Eso sería de cómo hemos resuelto un ejercicio con hallando la resistencia. Y bueno, pueden intentarlo ustedes resolviendo un ejercicio que tenemos por aquí. Vamos a dejar la imagen para que ustedes lo intenten resolver. Tenemos un ejercicio. Si ustedes observan, ahora nos preguntan el voltaje. ¿Cómo puedo decir que el voltaje? Porque ya nos dieron la resistencia de 8. Ya nos dieron la intensidad de 2 amperios, pero no nos dan el voltaje. Calcúlenlo. Es una tarea, es un reto y veremos cuál es el resultado.